En este tutorial vamos a aprender cómo hallar grupos o clusters de observaciones que se parecen entre sí. Vamos a utilizar la técnica de K-means para hallar esos clusters. Déjenme hacer un comentario inicial sobre estos videos en general. En el video 1 instalamos realmente los tutoriales y aquí están los programas que van a ser discutidos en estos videos. Sin embargo, quiero que tengan presente que no es necesario que ustedes construyan los programas desde cero. Lo que estoy haciendo en estos videos es mostrándoles cómo los programas fueron creados. Uno puede utilizar estos programas fácilmente simplemente yéndose a programas y buscando realmente en estos folders la tarea que uno quiere resolver. En este caso queremos hablar de agrupamiento. Agrupamiento es una parte de data mining no supervisada. Nos vamos a este folder y aquí hay un tutorial que se llama K-means básico, que es el que vamos a construir en este video. Si ustedes le dan doble clic a este programa, un error común es tratar de jalar el programa y eso le da un error. Lo que queremos hacer realmente es darle doble clic para que abra. Ya están ahí realmente los operadores que necesitamos para hallar clusters y para visualizarlos. Entonces no va a ser necesario realmente en clase que ustedes vuelvan a construir estos programas. Lo único que van a tener que hacer es cambiar la hoja de datos que leen. En este caso vamos a hablar de una famosa hoja de datos, de unas flores iris, pero en clase vamos a hablar de agrupamiento de clientes, agrupamiento de estudiantes en general. Entonces va a ser bien sencillo realmente utilizar estos programas. Uno solo va a alterar este primer operador que lee los datos y va a hallar la hoja de datos a la que uno quiere, la hoja de datos que uno quiere analizar. Pero les voy a mostrar realmente la construcción de estos procesos, porque a veces es necesario realmente modificarlos brevemente, cambiar un operador, agregarle un operador adicional dependiendo de lo que queramos hacer. Así que todavía va a valer la pena realmente ver los tutoriales, así que vamos a construirlo desde cero. Entonces voy a arrancar desde cero, una hoja en blanco, y vamos a ir construyendo el programa poco a poco. El primer paso va a ser leer una hoja de datos. Aquí está la hoja de datos iris. Esta sí la pueden arrastrar a la hoja de trabajo y la conectan. Entonces, ¿qué hace? Va a leer esos datos del folder tutorial, del folder datos y la hoja de datos iris. Si yo corro el programa ahora, lo que hace es simplemente mostrarme la hoja de datos. Noten, tenemos cuatro variables comunes, ¿verdad? Cuatro variables atributos y una variable especial que es la variable especie. Está en verde porque este podría ser un problema de clasificación. En este tutorial en particular no va a ser un problema de clasificación, va a ser un problema de agrupamiento. Quiere decir que solo vamos a utilizar las cuatro columnas de atributos para crear grupos, para descubrir los grupos. Entonces, ¿qué paso sigue a continuación? Ahora, como vamos a hacer agrupamiento, y vamos a hacer agrupamiento con K-means, tenemos que tener cuidado en las unidades en las que las variables están medidas. De nuevo, volvamos a correr el programa y veamos las estadísticas y veamos los promedios. Noten, aquí está el promedio de sepal length, ese es 5.84, y el de petal width es 1.19. Y quiere decir que este es 4 veces más grande que este. Entonces, si las unidades en las que están medidas las variables son muy diferentes y estamos utilizando un algoritmo que depende de distancias, si no hacemos algo con los datos, y ese algo va a ser si no los normalizamos, si no los estandarizamos, el algoritmo va a terminar dándole mayor importancia a las variables que están medidas en las unidades más grandes. Vamos a discutir esto en clase. Entonces, el primer paso antes de hallar grupos va a ser tratar de poner a todas las variables en las mismas unidades. Y eso lo vamos a lograr haciendo normalización de los datos. Note que yo puedo escribir aquí en este espacio aquí el nombre de hecho lo escribí mal, el nombre del algoritmo, el nombre del operador, quiero decir, normalizar en este caso, y me sale ahí y lo puedo jalar y conecto. Entonces, ¿qué va a hacer este operador? No vamos a hacer nada aquí, no vamos a seleccionar nada porque lo que queremos hacer ya está seleccionado. Queremos hacer esta transformación Z, que es la estandarización usual en estadística, es restar la media y dividir entre la desviación estándar de cada una de las cuatro variables. Entonces, pongamos un stop aquí, hagámosle right click y pongamos break after o prima F7 y le pone un stop ahí. Entonces corro, me enseña los datos que no están normalizados, así que las unidades son distintas,
Las desviaciones estándar son distintas. Y ya hicimos este operador. Ahora vamos con este. Ahora corremos. Y ahora noten que cambiaron las unidades en que está medida la variable, ¿verdad? Y si me voy a estadística, todos tienen una media de 0 y todos tienen una desviación estándar de 1. Quiere decir que ahora las variables están compitiendo en los mismos términos. Y cuando descubramos grupos o clusters, va a ser tomando en cuenta todas las variables, sin darle ventaja a una sobre la otra. El operador que encuentra los grupos se llama k-means. Ese es el único algoritmo de clasificación, de agrupamiento que vamos a ver. Aquí está, k-means, lo vamos a jalar para acá. Y vamos a ver si vamos a tener que seleccionar algo. No, todo está bien seleccionado. Y lo único que vamos a cambiar es k, que es el número de grupos que vamos a descubrir. Entonces vamos a correr. Entonces recuerden, para enseñarme los datos. Y ahora va directo a enseñarme los clusters que encontró. Aquí encontró dos, el cluster 0 y el cluster 1. Típico de Computer Science, verá, comenzar a contar desde 0. El primero tiene 50 items, el segundo tiene 100 items. Quiero mostrarles un truco aquí. Ven este operador, Cluster Model Visualizer, que nos va a dar información sobre los clusters y nos la va a presentar de una manera visual, lo que va a hacer más fácil el proceso de interpretación de qué clusters encontramos. Entonces noten, tiene dos puertos, uno para el modelo y otro para la hoja de datos, y esos puertos vienen de aquí. La primera era el modelo. Noten, si me pongo ahí dice modelo, y el segundo es los datos, el sample set le llama RapidMiner. Entonces lo voy a conectar y vamos a conectar la visualización aquí. Entonces vamos a quitar el stop para que no siga parando ahí. Corremos. Y me va y me presenta la información un poquito de una manera más presentable, más bonito. Me lo da con gráficos. Realmente hay dos grupos, Cluster 0, Cluster 1. El primero tiene 50 observaciones, el segundo tiene 100 observaciones. Algunos detalles técnicos son las distancias en las observaciones en cada cluster con respecto a el centroide de cada cluster. Aquí están las tablas de centroides en unidades normalizadas. Entonces lo único que podemos hacer aquí son comparaciones relativas. Por ejemplo, el cluster 0 es más pequeño que el cluster 1 en cuanto a esta variable sepal length. Es más grande en cuanto a sepal width y es más pequeña con respecto a las otras dos variables. Esto es nuevo en la versión 9 de RapidMiner. Me da un mapa de calor en que puedo comparar los dos clusters con respecto a las distintas variables. No hay control sobre qué variables muestra. En este caso está mostrando solo 3 variables de las 4 que estaban en la hoja de datos. Supongo que muestra las más importantes. De nuevo aquí, cluster 0 es más pequeño que cluster 1 en estas 3 variables que están acá. El gráfico más importante para interpretación de lo que encontramos acá en este algoritmo es este gráfico de centroides. Porque ahí sí me presenta siempre todas las variables que usamos para construir clusters. Y me lo presenta, hay dos colores, ¿verdad? Cluster 0 es el azul, cluster 1 es el rojo. Y noten, cada columna aquí corresponde a una variable. Este gráfico se llama paralelas coordenadas. Entonces aquí con respecto a petal length es más bajo el cluster azul que el cluster rojo. Y lo mismo es cierto para petal length y para petal width. Y el único en que es más grande es en sepal width. El cluster azul, el cluster 0, es más grande que el cluster 1 en cuanto a esta variable solamente. Ok, volvamos acá. La pregunta es, ¿qué hacemos realmente? ¿Nos quedamos con 2 o continuamos explorando 2, 3, 4, 5? Y vamos a discutir esto en clase, pero esto sí va a ser un proceso de iteración. Vamos a probar 3 y vamos a volver a correr. Y ahora nos encuentra 3 clusters, noten un poquito más balanceado. Ahora tenemos 3 clusters distintos con aproximadamente el mismo número de observaciones en cada uno de ellos. Si nos vamos al gráfico de centroides, noten, tenemos más o menos la misma estructura que antes, pero el cluster que antes era el cluster rojo, creo, como que se dividió en 2. Noten, tienen como el mismo comportamiento, pero el rojo está debajo del azul.
Si vamos al heatmap, vemos realmente en lo que son diferentes los distintos clusters. El cluster 0 es el más grande en petal length, petal width y sepal length. El más pequeño es el cluster 1 con respecto a las primeras 3 variables, pero es el más grande con respecto a la última variable. Estoy interpretando los colores. Verde quiere decir mayor, rojo quiere decir menor, y el cluster 2 parece estar en medio, parece ser más pequeño con respecto a sepal width. Comparemos, usemos el gráfico aquí, y efectivamente ese es el que tiene el sepal width más pequeño. Podríamos ir a 4, los dejo que vayan a 4, a 5 y decidan cuál agrupamiento les parece más intuitivo. No vamos a utilizar ninguna métrica estadística en esta clase para decidir el tamaño, el número de clusters, quiero decir, sino que va a ser una cuestión de conveniencia y vamos a hablar de esto con mayor detalle en clase. Solo un detalle adicional en este video, y va a ser, desafortunadamente de este último operador no sale un puerto que me enseñe datos y que me enseñe las membresías de cada observación a cada uno de los clusters, y esto va a ser importante. Imaginen que están utilizando esto realmente para hallar grupos de clientes. El punto del ejercicio es poner a los distintos clientes en distintos grupos. Así que si quisiéramos comunicar los resultados de nuestros hallazgos al departamento de mercadeo de la empresa, vamos a tener que enviarle una lista con el ID de la persona, el ID del cliente y a qué cluster pertenece. Entonces vamos a tener un truquito aquí en RapidMiner. De aquí viene el cluster set. Y el cluster set no sale de este operador, ven, solo sale la visualización y el modelo. Y yo quisiera que saliera. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar un truco aquí que se llama multiplicar. Y lo vamos a poner ahí. Y lo que hace es multiplicar la hoja. Aquí va, necesito en este operador ver los datos, así que se los estoy enviando. Pero también necesito al final ver la hoja. Entonces se la voy a mandar por separado. Ven, y lo puedo crear tantas copias como quiero realmente. Entonces veamos en qué cambió esto. Ahora si vuelvo a correr, me enseña todos los detalles, ¿verdad? Ahí están los detalles que vimos. Pero también me da una pestaña adicional donde están los datos y las membresías. Ven, aquí tengo el ID del cliente y a qué cluster pertenece. Y para cada uno de ellos hay cluster 0, cluster 1 y cluster 2. En el siguiente tutorial vamos a aprender cómo exportar los resultados de un proceso de agrupamiento a una hoja de Excel para que podamos después enviarla a el departamento de marketing si fuera necesario.